de México la invitación que nos han hecho a este encuentro aquí en la plaza pública, como deberían de ser todos los encuentros de carácter político, y más en momentos donde se están tomando definiciones trascendentales para el devenir de nuestra nación. Qué lástima que un pequeño grupito de personas ahí en lo oscurito quieran reunirse para tomar decisiones que nos atañen a todos, porque indudablemente lo que ha sido hasta ahora el llamado Pacto por México no es sino la conjunción de las burocracias partidarias en torno al Ejecutivo Federal, en donde se han planteado un conjunto de acciones y una agenda que en lo fundamental están atendiendo pues la agenda de la Presidencia de la República y no la agenda del pueblo mexicano. Y en estos momentos están tomando una decisión que va a generar una confrontación política y una movilización social muy importante para nuestro país, porque si bien en el llamado pacto aparece de manera genérica la modernización de Pemex como uno de los temas, lo cierto es que detrás de este concepto de modernización no hay sino la intención no de privatizar Pemex, porque evidentemente no se trata de la empresa de los fierros, sino fundamentalmente se trata de hacer un conjunto de reformas constitucionales para disponer de la renta petrolera en favor de la iniciativa privada y renunciar al dominio que la nación tiene sobre los recursos del subsuelo. Ese es realmente el litigio. Y en torno a esto se han venido generando muchos mitos para desacreditar a la empresa. Y ustedes han visto cómo a lo largo de muchos años se ha venido queriendo construir una imagen de Petróleos Mexicanos como una empresa ineficiente, que no tiene rendimientos importantes, que tiene muy bajos niveles de productividad, y una cosa que, esa sí tiene razón, en donde hay una profunda corrupción que solo se le quiere atribuir a la burocracia sindical. Por esa corrupción también son partícipes tanto los funcionarios de la empresa como del gobierno federal y muchísimas empresas privadas. Y nos han querido vender esta idea en la lógica de justificar la privatización de la empresa y renunciar al dominio de la nación sobre los hidrocarburos. Y lo primero que tenemos que hacer es desmontar esa imagen de falsa ineficacia o improductividad de la empresa. Pemex es una empresa profundamente rentable. Es una empresa que está dentro de las 10 primeras empresas a nivel mundial dentro de la industria petrolera y que es a la fecha garante de todo lo que son los ingresos públicos para el desarrollo de la nación. Les voy a poner un ejemplo. Extraer un barril de petróleo cuesta máximo $9 el barril. Y el precio al mes de mayo de este año en el mercado es de $109 el barril. 11 veces más el valor en el mercado que el costo de producción por barril en nuestro país. Y ese margen de ganancia pues implica una gran rentabilidad que evidentemente debió de haberse traducido no solamente en mayores inversiones para el desarrollo tecnológico de la empresa de Pemex y diversificar su producción para rescatar todo lo que fue el trabajo en materia de petroquímica básica y secundaria, el establecimiento de refinerías, el aprovechamiento pleno del gas natural, pero como una política deliberada de abandono, pues muchos de esos recursos no se reinvirtieron, y particularmente lo que fueron los excedentes petroleros que durante muchos años ha tenido esta empresa, y ahorita se los voy a comentar, no se invirtieron, se transfirieron en muchos casos a los estados de la República, que no se utilizaron, donde no se utilizaron esos recursos para el desarrollo de infraestructura, particularmente infraestructura social, sino que se fue al gasto corriente, y mucho de ello
pues al barril sin fondo de la corrupción, como lo hemos visto en muchos estados de la República en los últimos años. Y Pemex, como desde hace un momento, es el pilar fundamental de los recursos públicos en el país. Y quiero darles algunos datos, porque lamentablemente pues, no se conocen con mucho detenimiento las aportaciones de Pemex a las finanzas públicas y al desarrollo nacional. Y esto tiene que ver pues, con el sistema fiscal vigente para Petróleos Mexicanos, donde hace transferencias enormes de recursos al fisco, ya que el 35% de la carga fiscal del sector público en el país descansa en Pemex. Es decir, de cada peso que se genera para el presupuesto de egresos de la Federación, 35 centavos vienen de la actividad de Petróleos Mexicanos. Y el régimen fiscal al que está sujeto Pemex, pues es sumamente inequitativo y desigual frente al resto de las empresas. Las empresas pagan máximo el 30% del impuesto sobre la renta. Y Pemex paga no solamente muy por encima de ese porcentaje, sino para que se den cuenta, entre 2007 y 2009, generó en promedio cada año 600,000 millones de pesos de rendimiento que se pagaron de impuestos. Incluso Pemex pagó más del 100% de sus ganancias como impuestos al gobierno federal. Es decir, por ejemplo, en el 2008 tuvo de utilidades 772,000 millones de pesos, de los cuales íntegros se fueron a las arcas del gobierno federal. En una situación sumamente desigual, porque por el otro lado, pues las empresas privadas gozan de un régimen de privilegios que les lleva a eludir mucha de la carga fiscal. Ustedes saben que aquí hay un concepto que se llama gastos fiscales en la Ley de Ingresos de la Federación. Estos gastos fiscales representan subsidios, exenciones, tasas reducidas, diferimientos, facilidades y regímenes especiales con los cuales las empresas privadas eluden en promedio 643,000 millones de pesos cada año. Es decir, eso es el equivalente a casi el 3.9% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero. Les pongo un dato para que lo comparen. Si el gobierno federal decide generalizar el IVA en alimentos y medicinas, esto representaría apenas el 1.5% del PIB, alrededor de 200,000 millones de pesos. ¿No sería mejor que elimináramos esos privilegios fiscales y pagaran esos 600,000 millones de pesos las empresas, los grandes ricos? Porque, por ejemplo, un profesor universitario paga el 30% de sus ingresos de impuestos, mientras Carlos Slim solo paga el 1.7% de sus enormes ganancias. De esa magnitud es el problema y el engaño, porque por eso está asociado la privatización del petróleo al impuesto al valor agregado en lo que son las medicinas y alimentos. ¿Por qué? Porque si se privatiza el petróleo, pues el gobierno federal va a dejar de estar percibiendo estos 600,000 millones de pesos de la aportación de Pemex, los va a querer compensar esos ingresos con el impuesto al valor agregado, pero aún así no va a lograr compensar el diferencial de 200,000 a 600,000 millones de pesos que implica la privatización de Pemex a pesar del impuesto al valor agregado. Y deja intocado a los grandes empresarios, a los cuales ustedes acaban de ver como a Televisa se le acaban de devolver más de 3,000 millones de impuestos sin ninguna justificación. Y miren, tenemos que darnos cuenta de la enorme magnitud
que implica la actividad productiva de Petróleos Mexicanos. Solamente, voy a darles datos al mes de mayo de este año, que son los datos disponibles, los más recientes. Pemex produce diario 2.500.000 barriles de petróleo y 6.242 millones de pies cúbicos de gas natural, que son su principal fuente de ingresos. Hay otro tipo de ingresos de la empresa. El precio del petróleo, como se los dije, está en $108.37. $86 en lo que fue estimado para la ley de ingresos de este año, fue un precio promedio de $86. Es decir, hay un excedente de la estimación del petróleo que sería suficiente no solamente para construir varias refinerías, sino para recuperar la inversión productiva en la empresa, la investigación, el desarrollo tecnológico, el poder avanzar en la exploración, por ejemplo, en aguas profundas, que tanto mito se hizo en el gobierno de Calderón sobre ello, pero ese excedente íntegro va a ir directamente a las arcas del gobierno federal para los fines que considere convenientes, entre otros, una cruzada contra el hambre, pues que en realidad representa un porcentaje ínfimo, porque lo que es la política social de este gobierno no llega al 3% del Producto Interno Bruto, el conjunto de los programas sociales. Entonces, yo creo que si vemos cómo solamente en el primer trimestre de 2013 tuvo como ingresos 396,000 millones de pesos Pemex, ha pagado de impuestos 224,000 millones. Le quedan 42,000 millones de pesos que seguramente la Secretaría de Hacienda, en esta idea de seguir desmantelando a la empresa, pues va a traer. Por eso tenemos que estar preparados para lo que se avecina. Sí viene el intento de una reforma constitucional. Por más que lo hayan negado quienes suscribieron el pacto, quienes dicen que no se discutió, pero está como uno de los temas de la agenda, y por más que lo niegue el gobierno federal. Y esto resultado, pues, las propias declaraciones y promoción de la privatización que desde la campaña electoral hizo Enrique Peña Nieto y su equipo en todos los mercados internacionales, y cuyo mayor expresión y con mayor claridad se apareció en las declaraciones que hizo el Financial Times en Londres, que es una vergüenza todavía ir a pedir perdón, porque no solamente se expropiaron a las empresas norteamericanas, sino particularmente las británicas, por parte del general Lázaro Cárdenas, a pedirles que ahora sí se va a privatizar. Y esto vendrá en las próximas semanas. Y vamos a tener que hacer no una fuerte discusión en el Congreso, ese es nuestro trabajo. Pero las discusiones en el Congreso no van a frenar este tipo de reformas. Si creemos que va a haber una discusión racional, si creemos que se va a anteponer el interés nacional, que de repente todos se van a volver buenos y van a aceptar que efectivamente Pemex es de todos los mexicanos, pues estamos equivocados. Esto va a incluir y requiere de una amplia movilización popular. Y me da mucho gusto por eso estar aquí hoy. Como mañana voy a estar en la reunión de Morena, como voy a estar en otras reuniones, porque este es un tema no solamente fundacional para quienes participamos en el PRD, sino es un tema fundamental de los principios de una visión nacionalista del desarrollo nacional con un compromiso social a favor del bienestar del pueblo. Por supuesto que Pemex necesita cambios, pues no puede seguir como está. Simplemente los niveles de corrupción en los contratos de obra, en las adquisiciones, las prebendas que se le dan a la burocracia sindical. Está el famoso Pemex Gate en el año 2000, donde se enviaron 1,000 millones de pesos al sindicato para apoyar la campaña presidencial del PRI. Los 500 millones que se le dieron el año pasado, supuestamente para un programa de vivienda al sindicato, que van al barril de la corrupción. Los viajes de la hija del secretario general con todos sus perritos en aviones privados, aunque eso es apenas la punta de un iceberg
porque la verdadera corrupción no está solo. Hay mucha corrupción en los dirigentes sindicales, sino en los grandes negocios que se hacen. Desde las empresas que pintan las tuberías y los ductos, que son miles y miles de kilómetros, a lo que son los contratos que hoy se están otorgando indebidamente, se llaman contratos incentivados, que violando la ley han permitido que empresas, técnicos y trabajadores extranjeros vengan a sustituir a los técnicos, a los trabajadores mexicanos, pero particularmente el desarrollo que debería tener la empresa. Y hemos venido planteando cambios que se requieren. Por ejemplo, efectivamente tiene que modificarse el régimen fiscal de Pemex, que se le trate igual que cualquier otra empresa, porque además de ese saqueo que se hace a las utilidades y a los recursos de la empresa, Pemex paga por adelantado los impuestos. No los paga al final del ejercicio fiscal, sino que va pagando mensualmente por anticipado los impuestos que se tienen previstos, con lo cual evidentemente no tiene la posibilidad de su capitalización. Tiene que modificarse su estructura administrativa. Durante el gobierno de Salinas de Gortari se multiplicó la burocracia de la empresa. Se formaron 4 filiales. Se hizo Pemex Refinación, Pemex Extracción, Pemex Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica Secundaria, y lo que hicieron fue dividir el pastel para multiplicar la corrupción. Pemex tiene que volver a ser una empresa integrada y que pueda hacer su propio plan de negocios, como dicen los neoliberales. Porque cuando hablamos nosotros de cambio de régimen fiscal y autonomía de gestión, nos referimos a que ya las políticas de desarrollo, las políticas de negocios de la empresa no pueden diseñarse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien establece el precio estimado, que es la que establece las metas de producción, que es la que establece las prioridades de inversión, y que, como hemos visto, pues no hay prioridad de inversión porque todos los recursos se van directamente al erario público federal. Y se necesitan también otros cambios de fondo, porque ahora, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Energía no es más un documento de buena intención. Es una estrategia que se revisa cada año, lo cual es un absurdo. Es una estrategia de 15 años que se va revisando anualmente y que no tiene obligatoriedad en su cumplimiento. Se necesita una estrategia real con un plan de negocios para que la empresa pueda tener un plan de desarrollo y de inversión productiva que le permita avanzar en el mejor manejo de nuestras reservas, porque ese es el otro problema. Tenemos reservas probadas de petróleo para los próximos 9 años y medio. Ya no van a poder mantenerse los mismos ritmos de extracción de la década anterior, y tienen que en este plan estratégico atenderse una explotación racional y un mejor aprovechamiento de hidrocarburos, particularmente el gas natural, primero para satisfacer la demanda nacional, segundo para prever lo que va a ser nuestra seguridad energética en el futuro, y tercero, desarrollar la tecnología para disminuir las enormes importaciones que hoy se están realizando. Porque hoy no solamente importamos la mitad de la gasolina que consume el país, sino se está importando gas natural, gas licuado de petróleo, y al paso que vamos, se va a estar importando petróleo ante la insuficiencia de la producción nacional. ¿Esto es por ineficiencia de la empresa o es porque no se diseñó una ruta estratégica para garantizar nuestra seguridad energética? Es por lo segundo. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán los enormes negocios que se hicieron con Felipe Calderón para traer desde Perú gas natural en barco. Cuando bastaba, por ejemplo, si se iba a importar, construir un gasoducto de 100 kilómetros del sur de Texas a Tamaulipas para satisfacer las necesidades de esta región del país con un costo 10 veces menor al que se importaba desde Perú. ¿Por qué no se hizo? Por el negocio que implicó traer el gas con ese costo
el traslado marítimo desde Perú. Ha sido toda una política, una estrategia de debilitamiento de la empresa, acompañada de una estrategia de comunicación para justificar lo que ha sido pues, el desmantelamiento y el debilitamiento de Petróleos Mexicanos, que a pesar de todo, de los malos gobiernos, de la ausencia de una estrategia, de la disminución de nuestras reservas, de la corrupción, sigue siendo el pilar del desarrollo nacional. Va a haber muchos temas que discutir, porque viene también asociada a la reforma a Pemex, a la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, porque no hay que disociar la política de manejo de hidrocarburos con la política eléctrica. El siguiente paso, si se da esta reforma constitucional en materia de petróleo, es la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, donde vimos que el primer paso fue la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para ir generando las condiciones de su privatización. Entonces, yo, la lógica de entrar en un diálogo, yo dejaría aquí esta primera parte de la intervención haciendo esta convocatoria a que tenemos que hacer un gran esfuerzo unitario entre todas las fuerzas progresistas, nacionalistas, democráticas, de izquierda, para defender este patrimonio que es de la nación. El petróleo no es un bien del que pueda disponer el gobierno federal, no es un bien público que desde la visión patrimonialista el gobierno pueda empeñar el presidente, es un bien de la nación y sus beneficios y el dominio de la nación sobre los hidrocarburos debe mantenerse como un pilar de la estrategia de desarrollo del país. En todo el mundo está sucediendo lo mismo. En aquellos lugares donde se avanzó en la privatización se está regresando a mayores controles del Estado, porque este es también un asunto de seguridad nacional. La seguridad energética debe entenderse además de un pilar del desarrollo económico como un asunto de seguridad nacional, porque no podemos depender para el desarrollo del país, siendo más un país petrolero, del exterior para lanzar las fuentes de energía que nuestro país va a requerir en los próximos años. Yo les agradezco mucho su presencia, estoy aquí a sus órdenes. Muy bien, extraordinaria intervención de nuestro compañero Alejandro Encinas. Vamos a abrir las preguntas. Yo quiero solo hacer un comentario. Cuando llegamos, Alejandro llegó muy temprano, y llegó puntualísimo aquí. Y luego haciendo un poquito de tiempo para que fueran, ya ven, citamos a las 11, y empezamos a las 11. Empezamos 11:15 dando tiempo. Y decía Alejandro, yo hice mi tarea, cabrones, traigo toda mi intervención aquí con los datos y todo. Extraordinaria intervención. Les pido un aplauso nuevamente para Alejandro, que francamente hay una muy clara posicionamiento. Imagínense a Alejandro diciendo esto en tribuna y todos los senadores valiéndoles mal. No les interesa la nación, no les interesa el pueblo, no les interesa nuestra soberanía. Tiene razón Alejandro en el llamado a la unidad y a la movilización del pueblo. Es la única manera en que vamos a poder rescatar la patria. Y no voy a aquí intervenir, solo haré un anuncio. Todos los domingos, 11 de la mañana en punto. Próximo domingo queremos traer a Ocampo Torrea, que es un súper especialista en tema de petróleo. Todavía no nos confirma, por eso no les confirmamos que él, pero no tengan duda que tendremos en el peor de los casos una extraordinaria sorpresa si por alguna razón la agenda de Ocampo Torrea no le permite. Y abrimos, igual que hace 8 días con Fernanda Campa, con la petición de que sean idealmente preguntas, que sean puntuales, no vayan a agarrar monte, para dar oportunidad a lo más de compañeros, compañeras posibles de hacer la pregunta. Hacemos una ronda de 5 y terminada la ronda, abrimos, si hay tiempo, una segunda ronda, y si no, terminamos con esta primera y le medimos. Entonces está abierto el micrófono, va a hacer un comentario, una pregunta mi compañero Rueda. Alejandro, mira, creo que toda la gente que está interesada en el tema, varias cosas ya las han ido ubicando con precisión, pero yo quisiera preguntarte cuál sería el eje
de articulación de esta etapa que viene, en tu punto de vista. Hace 8 días yo le preguntaba a Fernanda Campa de si el asunto de la propuesta que homogenizó al parecer al PRD, a diputados, a senadores, a exgobernantes y a gobernantes del DF, autonomía de gestión y autonomía administrativa, podría ser convincente. Y ella dijo una cosa, sin entrar en fondo, pero que a mí me parece convincente. La autonomía, en muchas ocasiones, es la autonomía frente al gobierno, frente al poder, pero jugándose tanto como se juega en Pemex, pudiera ser que una autonomía de gestión y administrativa fuera autonomía frente a los mexicanos, pero no autonomía frente al poder de los Estados Unidos y al poder de las grandes transnacionales. Entonces, en esta época es muy importante tener clara la ruta. Sí, podemos tener todo el discurso homogéneo, pero si nos equivocamos en la ruta ya sabemos cómo en este país ahora, sin modificar el 27 ni el 28, pudieron privatizarte de todos modos. Es decir, las cosas no son tan claras y si nosotros tenemos una bandera media desajustada, podría ser que llegáramos a un punto en el que finalmente tenemos privatizados los yacimientos, ¿no? Que es lo que está más en juego. Entonces la pregunta es esa: ¿cuáles serían los ejes fundamentales para no incurrir en errores en esta etapa? Sí, es cierto, hacen las preguntas. No se me olvida. Sí, mejor de una vez. El acuerdo que nosotros tuvimos consistió básicamente en 3 planteamientos. 1, ninguna reforma de carácter constitucional. Punto. Ni el 27, ni el 28, ningún otro artículo constitucional. ¿Esto por qué? Porque estoy convencido de que sí viene la intención de una reforma constitucional para ir al fondo del asunto y romper con el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo y con el monopolio que la Constitución le otorga al Estado mexicano para la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Yo creo que este es un candado muy fuerte para quienes suscribieron el pacto, porque evidentemente hay la tentación, porque la suma del PAN con el PRI, o más bien la suma del PRI al PAN, porque hay que recordar esto: el PAN surge contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera, y quienes toda la vida han estado luchando por la reprivatización son los panistas, lo cual es una vergüenza ahora que el PRI nos explique por qué esa renuncia a lo que fue el origen de su partido, el nacionalismo revolucionario, de esta entrega a la derecha. Pues ni una reforma constitucional. 2, se plantearon 8 puntos de la estrategia, que lo fundamental es autonomía de gestión, autogestión, cambio de régimen fiscal, todo lo que es el fortalecimiento de las acciones de planeación, plan de negocios, etcétera, de la empresa. Y el tercer punto fue discusión pública. Nada que se vaya a discutir puede hacerse de espaldas a los mexicanos. La autonomía. Autonomía no es independencia. La autonomía está sujeta a controles políticos y fiscales. Por ejemplo, ahora que estamos en una fiera autonomista donde que para todo hacemos órganos autónomos del Estado, ¿no? Antes de que empezara este periodo de sesiones teníamos 4 organismos autónomos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto Federal Electoral y otro por ahí. En ese periodo ya llevamos 7. Ya está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahí vamos como 7. Pero aún y cuando estos son autónomos, se establecen mecanismos de control. ¿A qué mecanismos de control estaría sujeto Pemex? 1, a una verdadera estrategia energética del país, que debería tener vigencia por lo menos de 15 años y debe ser aprobada por el Congreso con evaluaciones anuales. Segundo, el control que a todas las empresas públicas paraestatales realiza el Congreso de la Unión, particularmente a través de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus recursos en la cuenta pública. Pero pueden establecerse muchos más controles. Aquí lo importante es que Pemex se mantenga como una empresa pública,
y que se le encargue que sea la Secretaría de Hacienda que indique la política energética del país para darle un verdadero contenido donde tienen que establecerse la gestión de los recursos en una planeación de largo plazo, cuidando las reservas que nos quedan de hidrocarburos para evitar, como está ahora sucediendo, que Pemex se convierta solamente en extractor de petróleo que no esté procesando absolutamente nada, sin una visión de largo plazo y solamente para al cumplir con las metas que la Secretaría de Hacienda le pone y cubrir el porcentaje de ingresos que requiere el gobierno federal. No se trata de darle plena autonomía, o sea, esa autonomía relativa, no independencia, sujeta a controles políticos, fiscales y económicos. Está abierto el micrófono, si hay, debe haber más preguntas seguramente. Mientras alguien se anima, que los veo desanimados, Rosendo no presentó, están los compañeros José Antonio Rueda, Valfre Vargas, está Abelino Méndez, el propio Rosendo y un servidor de la Asamblea Nacional por la Independencia de México, que somos quienes estamos organizando estos encuentros. Hola, buenos días. Mi pregunta es para lo que usted dijo, que solo la movilización popular puede detener esta reforma. No sé cómo le podemos hacer por la criminalización que ha recibido la protesta social. Los luchadores sociales hemos sido encarcelados injustificadamente con mentiras de la policía. Mucha gente tiene miedo de protestar por el nuevo protocolo que implementaron aquí en el Distrito Federal de Control de Multitudes, de que según hay 5 granaderos por manifestante, que en mi caso no fue así, fueron 50 granaderos para poderme detener. Y no sé, o sea, yo siento que la gente tiene miedo de protestar para defender el petróleo. No sé qué podrían hacer ustedes para que podamos protestar, porque es nuestra legítima defensa del petróleo, de la educación y de todo lo que se viene encima. No sé qué podamos hacer. Pues yo creo que hay que superar esta visión. Yo creo que no hay que tener miedo de las cosas, porque además es muy sensible este tema ante la población. Todas las encuestas, absolutamente todas, señalan que más del 65% de los mexicanos están en contra de la privatización y que están dispuestos a defender. Y eso que nos pongan 5 granaderos por manifestante, pues si salimos medio millón o 1 millón de gente a las calles, lo que va a haber 5 millones de granaderos. Muchos de ellos van a estar también apoyando la no privatización, van a ver más allá de los protocolos que quieran imponer, porque cuando la sociedad, cuando el pueblo se convence de una causa, pues no hay protocolo que lo detenga. Sí, yo quiero hacer una pregunta con respecto al régimen fiscal de Pemex. Es con respecto al monto que dedica para el impuesto sobre la renta. A mí en principio, no sé si sea por ignorancia, pero no se me hace malo que Pemex aporte esos recursos que son cuantiosos para el desarrollo del país. Si Pemex estuviera sujeto a un régimen de tributación similar a los de las empresas particulares, eso redundaría en que tendríamos menos ingresos y obviamente seríamos un pueblo más pobre de lo que actualmente somos. Entonces, si se aplicara un régimen similar a la de las iniciativas privadas a Pemex, ¿cómo se compensarían esos recursos, esos ingresos que hoy el pueblo mexicano lo necesita y que de alguna forma se obtienen del petróleo y que se distribuyen a través de gasto social y gasto público? Gracias. Es muy sencillo, lo planteaba en la primera intervención. Se requiere una reforma fiscal integral, donde todos paguemos, todos, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, tanto las personas físicas como las morales, tanto los individuos como las empresas. ¿De dónde vienen los recursos? Bueno, eliminemos los privilegios fiscales. ¿Cómo es posible que Bachoco, donde es dueño el señor Burs, tenga un régimen especial y prácticamente no pague impuestos? Claro, nos están diciendo, entonces hay que poner el IVA en alimentos para gravar el huevo. No,
Yo creo que hay que establecer eso es muy importante, una revisión del régimen fiscal para establecer un impuesto al valor agregado de la empresa que modificaría sustancialmente el concepto de gravamen fiscal, un IVA al valor agregado de la empresa, no un IVA al consumo final, que ese es el problema. Hoy la base gravable fundamentalmente de su país somos los causantes cautivos, los trabajadores, los empleados, los profesionistas, todos, mientras ellos tienen exenciones brutales. Y Pemex no dejaría de hacer su aportación. Pemex seguiría pagando los impuestos. ¿En qué condiciones? Pues ya no los pagaría por adelantado, no estaría pagando el 100% de sus utilidades, eso tendría que invertirse, y de los 600,000 millones de pesos que evaden, devuelven, consolidan las empresas privadas, los grandes consorcios, hay recursos suficientes para no privatizar Pemex, para no poner impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas y para garantizar el famoso boquete fiscal que siempre dicen, particularmente Carstens, de 200,000 millones de pesos, que ahí están en los 600,000 millones que se les devuelve o que evaden los grandes empresarios del país. Y yo ahora sí meteré mi cucharota antes de darle al compañero. Pemex, si no le das para su mantenimiento, las plantas empiezan a reventar, los equipos empiezan a no funcionar, el deterioro y el riesgo es muy grande, y entonces justifican que tienen que privatizar. Es lo que han hecho justamente, hacer que pague sus utilidades completas, todo, saquearla de manera brutal e irracional, de tal manera que digan que Pemex es ineficiente, han estado sangrándola de manera terrible, y entonces tienen que entrar las grandes transnacionales a tomar el petróleo. Si tú tienes un negocio, no haces que el negocio no tenga posibilidades de reproducirse, cuidas el negocio y las utilidades las manejas, ¿no? O sea, esa es una parte fundamental. Bimbo, Cemex, Maseca, FEMSA pagan 2% de impuestos sobre el producto de la renta, Televisa le regresan sus impuestos. Eso es lo que no puede suceder, que es un poco lo que mucho lo que está planteando Alejandro. Adelante. Muy buenas tardes ya. Espero que pueda contestarme de acuerdo a lo que yo pienso. Mi humilde opinión, esta es la madre de todas las batallas, porque para Estados Unidos la cuestión de apoderarse de los recursos de los hidrocarburos de México es cuestión de seguridad nacional. Hemos estado muy atentos a lo que dice Alfredo Jalife, y a mí me parece pues vergonzoso que el líder de la izquierda, Zambrano, esté prestándose para firmar un pacto que ante todas luces es convalidatorio de todas las reformas neoliberales que faltan. Y me parece también muy importante que si hay una tendencia o hay un grupo de ustedes del PRD que realmente no aceptan ese pacto, que realmente le hagan frente a esa cúpula que tiene, pues desprestigiando ya al PRD. Mucha gente ya no creemos en el PRD, ya se ha perdido totalmente la fe en ese partido, precisamente porque estamos viendo cómo Mancera está echándonos a los policías en la calle. Vemos que Ebrard no pudo controlar la situación el 1 de diciembre. Me parece muy grave que un gobierno de izquierda esté tomando esas represalias en contra del pueblo, siendo que es emanado del pueblo. Entonces, yo sí le pediría a usted, en representación de esa parte del PRD que todavía yo la puedo considerar de izquierda, que hagan un verdadero comunicado haciéndole frente a Zambrano para que deje la cúpula del PRD y deje de entregar el nombre y la causa del PRD a un pacto que ante todas luces es negativo para la población de México. Muchas gracias. Pues yo coincido en lo fundamental, y por supuesto que vamos a tener que tomar medidas de acción. Vamos a pasar el trago amargo de hoy. Hoy va a evaluarse en su justa medida las consecuencias de esta política de conducir al PRD a la órbita del Ejecutivo Federal. Y yo espero que en los próximos días, no semanas, en los próximos días, hagamos un anuncio importante, como les hubiera saber pasar en el proceso, a conformar un movimiento, yo digo, progresista, democrático y libertario,
que recupere el proyecto original del PRD, en donde uno de los elementos fundamentales es la unidad de las izquierdas. Porque las izquierdas somos muchos y somos muchas, no es solo el PRD. Bueno, el PRD mismo es muy plural y diverso, pero las izquierdas, las fuerzas progresistas, indudablemente representan un espectro muy amplio de nuestra sociedad. Más allá de los 16 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel, esta es una corriente que va a crecer más en este movimiento. Y este llamado a la renovación o la recuperación del PRD, pues se va a encontrar un espacio, yo creo, para este reencuentro, justamente en la defensa del petróleo. Por lo demás, coincido plenamente. Buenos días. Qué bueno que menciona precisamente al señor Andrés Manuel. Precisamente y bajo ese tenor, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué convocar hasta el 8 de septiembre para una movilización en contra de la privatización del petróleo? Si todos los ciudadanos estamos organizados y estamos de alguna manera viendo la forma de poder luchar en contra de esto, ¿por qué convocar hasta esa fecha? ¿Por qué no unirse a nosotros, al señor Noroña y a todos los ciudadanos que hemos estado nada más desde esto, ¿no? Desde la reforma laboral y mucho antes, ¿no? ¿Por qué no hacer un movimiento unificado? Lo que necesitamos todos los mexicanos es precisamente eso: unirnos, apoyarnos. Las ideas que ha tenido Gerardo para hacer muchos movimientos son geniales, pero aquí lo que falta es un poder de convocatoria que hace mucha falta, ¿no? ¿Por qué entonces pronunciarse hasta ese tiempo? ¿Por qué no unirse? ¿Por qué no convocar? Es innegable el poder de convocatoria que tiene Andrés Manuel. Todos hemos asistido a sus mítines y es tremendo su poder de convocatoria. Pero ¿por qué no unir a todo el pueblo en la lucha que tenemos ahora, la madre de todas las luchas, que es una lucha bastante fuerte la que nos espera? Esa es mi pregunta. Bueno, esa tendrá que contestar a Andrés Manuel, porque yo no sé por qué convocó hasta el 8 de septiembre. Yo apenas voy a platicar con él mañana, con la gente, los compañeros de Morena. Pero independientemente de la fecha, yo creo que lo importante es que todos vayamos tomando iniciativas de organización, de movilización y de encuentro. Y yo espero que estemos muchos el 8 de septiembre, que estará coincidiendo con el calendario de la presentación de iniciativas en el Congreso. Seguramente ese es el motivo, pero va a haber más. Esta es una reunión encaminada justamente a la defensa del petróleo, y espero que sean muchísimas más las que confluyan en un gran movimiento social. Yo nada más quisiera preguntarle, ¿qué tan benéfico sería iniciar un plebiscito o un referéndum? Pues yo creo que ese es uno de los instrumentos legales que tenemos al alcance. Aunque no esté reglamentado, ya la Constitución establece la consulta popular. Y este es un tema que amerita esa discusión. El PRD va a realizar una consulta el día 30 de agosto. El 30 de agosto. Pero hay que hacer muchas más. Y ojalá ya pronto tengamos los instrumentos para que, ejerciendo el derecho constitucional, cualquier cambio de esta magnitud a nuestra Constitución tenga que pasar necesariamente por un plebiscito. Esa debe ser una de nuestras demandas centrales. Buenos días. Hablando de iniciativas, como comentaba, es importante que por parte de su responsabilidad se le dé seguridad a los pocos o muchos, como se les quiera llamar, personas que están asistiendo a este movimiento, que ustedes llegan a un acuerdo con el señor Mancera y se les dé plena seguridad a las personas que esto no es un movimiento de lucha social como Che Guevara o como ninguno de esos personajes
es simplemente un derecho ciudadano y se les debe de dar plena seguridad a los habitantes que están al frente de, porque es muy difícil estar en las calles y estar conviviendo directamente con policías. Es un derecho ciudadano y se debe de llegar a ustedes a un acuerdo para que se les dé esa certeza de que uno se está manifestando por derecho, no por dádivas. Yo lo veré con el jefe de gobierno. Estoy seguro que no hay ningún impedimento para realizar este tipo de encuentros y por supuesto desde nuestra responsabilidad siempre estaremos velando porque se respete a los ciudadanos que ejercen plenamente sus derechos a opinar, a manifestarse y a ejercer la libertad que la ley les otorga. Bueno, buenos días compañeros. Respecto a lo que decía sobre la consulta ciudadana, nosotros venimos de una institución que se llama INGAPE. Por ahí el compañero Noroña por ahí dio unos tweets sobre la consulta que estamos haciendo en INGAPE. Nosotros ya la iniciamos desde esta semana, no nos esperamos ya más tiempo. Estamos haciendo valer también nuestro derecho constitucional. Estamos por la parte de atrás, si alguien quiere llenar las firmas, pues aquí estamos. Nosotros somos del INGAPE y nosotros ya iniciamos la consulta porque creemos que no tenemos que esperar a que alguien nos diga y tenemos que traer la iniciativa ciudadana. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues estamos por allá atrás y pues gracias. El INGAPE es el Instituto Nacional de Gatos Pendejos, para los que no sepan. No, de paso. A ver, vamos a cerrar con el compañero que ya había preguntado. Más que una pregunta precisamente bajo ese tenor de las consultas, iba a comentar lo de los compañeros del INGAPE, pero también lo que sí le quiero decir al señor Encinas es de que todas las personas que hemos participado en las movilizaciones traemos como el triple de granaderos mientras nosotros estamos marchando. Entonces creo que no se vale porque sí se siente uno bastante... Sí, o sea, es una presión el hecho de que traigamos tantos tantos granaderos a un lado. No nada más es a un lado, en los cuatro flancos nos traen siempre. Yo he participado en manifestaciones desde el año anterior y en muchas más y jamás nos había tocado esta represión tan fuerte. Y no nada más es eso, son detenidos del 1 de junio, detenidos del 10 de junio, golpeados, la compañera fue encarcelada y golpeada sin tener un motivo, ¿sí? Entonces, no nada más es eso, y sí queremos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos garantice que no vamos a tener ya los granaderos. El mismo Gerardo fue víctima, ¿sí?, de la represión cuando hacíamos los sentones en el Senado. Entonces, creo que no se vale, creo que nosotros elegimos un gobierno de izquierda, y esta es una de las ciudades en donde hay un gobierno que creíamos que verdaderamente era de izquierda, y no se vale que tengamos este tipo de represiones. Entonces, sí queremos una garantía de que no tengamos este tipo de gente a nuestro lado, ¿no? Nada más era eso. Pues yo lo comunico al jefe de gobierno con toda claridad, pero siempre les digo, nunca dejen de ejercer sus derechos. Es nuestro derecho, es nuestra libertad. Nosotros nos ha tocado, a todos estamos aquí, vivir épocas duras. Luego, a los que nos reprimían, luego acabamos gobernándolos, ¿no? Pero hemos aprendido a superar la adversidad. Y la superamos porque nunca nos dejamos y no nos vamos a dejar, menos a estas alturas de la vida. Entonces vamos a hablar con el jefe de gobierno. Compañeros, miren, yo creo que Alejandro tiene la razón en cuanto que hay una larga tradición de muchísimos compañeros en este país que hemos jugado mucho hasta la vida de muchos compañeros que murieron en este camino para exigir nuestros derechos. Y si nos vamos hace 5, 10, 15, 20, muchísimos años que esto ha sido una realidad. A mí me tocó, por ejemplo, ir a sacar de la cárcel a Marco Rascón, ¿sí? Lo detienen en una marcha, va una comisión de nosotros y detienen a toda la comisión y vamos una tercera generación de libertadores. Afortunadamente ya habíamos hecho mucho ruido y ya pudimos sacarlos a todos.
Pero ¿cuál es el contrasentido que estamos viviendo? Que efectivamente, en esta lógica donde muchos hemos puesto mucho, logramos que cambien las cosas y ya ahora hay un gobierno democrático en el DF. Entonces el método va a ser el mismo, vamos a estar permanente y no nos van a asustar, pero también las autoridades tienen que sentir la presión. Yo por eso quiero comprometer a Alejandro Encinas en un sentido, que el día que él vaya a tratar este asunto con el jefe de gobierno, nos avise para que lo acompañemos. No vamos a entrar con él a hablar con Mancera, no, pero vamos a estar afuera, una representación de ciudadanos que queremos que nos dé una explicación. ¿Cómo es posible que vaya a una marcha y luego hay un grupo de provocadores, los provocadores no los agarran, pero al rato van y agarran un montón de la marcha? No es posible eso, y que ya van varias veces que le sucede. Nosotros vamos a seguir saliendo, pero también el gobierno que llegó gracias a nosotros nos debe una explicación, nos debe una actitud y nos debe una congruencia. Y si no vas a cumplir en definitiva, también saberlo, porque también lo podemos tratar como adversario, y no es el caso. Todavía estamos en un tiempo en el que nos podemos entender, pero que actúe congruentemente. Yo quisiera, Alejandro, que sí nos avisaras de eso, porque ayuda al movimiento y ayuda para que los gobernantes sepan que hay ojos vigilantes, que eso no va a pasar nada más y de ahí al olvido, y que puede estar reprimiendo y tomando decisiones que no son congruentes con los principios con los cuales él llegó a gobernar. Vamos, hay algunos, empezamos a las 11 en punto, entonces vamos a cerrar el evento. Vamos a cerrar el evento agradeciéndole otra vez a nuestro compañero y amigo Alejandro Encinas habernos acompañado, como lo dije, hizo su tarea, ha presentado datos duros y sobre todo no se pierde el mensaje. Está convocando como estamos convocando a la lucha. O sea, esto que se está denunciando, pues sí pasa. Pero ya saben, yo soy ateo, pero hay un dicho que dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces lo que necesitamos es convencer a la gente, hombre. Si sale el pueblo, se pone en pie de movimiento, no hay policía que alcance, hombre. No hay aparato represivo que lo meta en control. Ahí está Brasil, ahí está. Exacto. No, Turquía, Egipto, pues no lo quise mencionar porque traen ahorita un golpe de Estado, pero el pueblo está levantándose contra ese golpe de Estado también. O sea, si el pueblo se levanta, no hay nada que lo detenga, hombre. Entonces, es muy importante hacer conciencia, que el pueblo se dé cuenta del enorme poder que tiene y que no ejerce. Me está recordando Rosendo, y con eso cerramos. Próximo domingo aquí nos vemos a las 11 de la mañana, esperamos tener aquí a Ocampo Torrea. Nosotros estamos planteándolo el 1 de septiembre, parar todo para que todo se mueva. Si la gente no mueve al país, el país no se mueve. No hay gobierno que aguante eso. Yo le sigo, luego obsesivo, ahí estoy pensando cosas, y hoy estaba soñando ahí lo de Televisa. Es que si el pueblo no hubiera 30 días, Televisa quiebra Televisa. Ese es el tamaño del poder del pueblo. ¿Y qué problema tiene para no ver Televisa, hombre? No tiene que salir, no tiene que manifestarse, no tiene que jugarse el físico con la policía. Lo único que tiene que hacer es cambiar de canal, chingado, ya sin eso puede hacer. Entonces ya no sé qué, o sea, esa no está difícil. Y si la apagan, todavía enciende el cerebro. Uno apaga la televisión y el cerebro empieza a funcionar. Fíjense, así de terrible es el tema. Entonces, pero si quieren ver televisión, pues por lo menos no vean Televisa. Pero, y si no vamos a trabajar, y si no vamos a la escuela, y si paramos todo, no hay gobierno que lo aguante. Está planteado para el 1 porque empieza el periodo de sesiones, pero tenemos que ir construyendo todas estas semanas, convencimiento, suma de voluntades, unidad, esfuerzo, convencer a otros compañeros, porque pues, ojalá, como aquí se mencionó, que Andrés Manuel dijera, esa es la salida, por ahí nos vamos. No, hombre, pues él convoca y entonces se suelta toda la fuerza del pueblo. Bueno, si no se convence, bueno, pues por las formas en donde vayamos consiguiendo, tampoco es un tema de descalificación. Y yo creo, yo no soy vocero de nadie, y de Mancera menos, no, lo digo en buen plan, yo tengo buena relación con él, yo creo que está cada vez más sensible de los errores que se han cometido. Y si no, pues hay que hacer que esté sensible, Es una tarea
de todos, algunos tienen o tenemos mejores oportunidades que otros, pero yo creo que hay que empujarle, pues, entre todos. El asunto aquí es todos los datos que aquí Alejandro dio y Fernanda hace 8 días, de cómo Pemex es muy importante, muy poderoso, una palanca de desarrollo del país y que tiene que estar al servicio del pueblo. Y que tenemos que luchar para que esté al servicio del pueblo y que nada nos debe espantar para luchar por lo que es nuestro petróleo, nuestra patria, nuestra soberanía en nuestro país. Ese es el tema central, no nos desviemos de él, concentremos nuestra pasión ahí y vámonos para adelante. Volverle a agradecer a nuestro compañero Alejandro Encinas que nos haya acompañado, agradecerle muchísimo a todos ustedes su asistencia y nos vemos aquí próximo domingo, 11 de la mañana. Ya saben, los que llegan temprano esta sillita alcanzan, ¿no? 11 de la mañana, vamos a traer más sillas para que nadie quede de pie. Muchas gracias, un abrazo para todos, aquí nos vemos. Muchas gracias a nombre de Ánimo. Y me pidieron que hiciera un anuncio que allá atrás nuestros compañeros de Morena están vendiendo el pan Mi General, pan de la Resistencia, para que no le compren a Bimbo, no le compren, el himno de veras a la de 3, ya se me está olvidando, como siempre en todos nuestros eventos, 1, 2, 3, mexicano. Muy bien, nos vemos el próximo domingo, ya a las 11 de la mañana. Ha ocultado el alcance de la reforma que pretende, pero hay que reconocer, yo lo veo en el Congreso, las visitas que hacen los senadores a Colombia, a Brasil, a ver las experiencias de los procesos de legalización y cómo vienen a una reforma constitucional. Somos